Hay 5 cosas que tienes que tener en cuenta para obtener los mejores resultados en la venta. Son las 5 leyes que te van a garantizar que vas a tener éxito no solo en las ventas, sino también en tu vida. Y de eso es lo que te quiero hablar en este episodio. Quiero que sepas cuáles son esas 5 leyes, que son muy sencillas y que algunas probablemente, aunque sean sencillas y de sentido común, puede que te cueste trabajo implementar, porque van un poco en contra de lo que nos han educado. Pero para eso tenemos este episodio, para saber cuáles son, cómo tenemos que trabajarlas e implantarlas cada día para obtener los mejores resultados en todas las facetas de nuestra existencia. Vamos a ello. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Como te contaba en la introducción, hay 5 leyes que tenemos que tener en cuenta. Te las voy a enumerar ahora y vamos a ir viéndolas una a una. La ley del valor, la ley de la compensación, la ley de la influencia, la ley de autenticidad y la ley de la receptividad. ¿Por qué son importantes cada una de ellas? Porque en todas las facetas de tu vida, si las aplicas, vas a conseguir tener mejores resultados. Porque al final se trata de cómo tratamos a los demás, valga la redundancia, y cómo nos relacionamos con el resto, ¿no?, de personas, de tu organización, cómo actúas ante la vida, ¿no? Hay cosas con las que a veces nos cuesta más trabajo lidiar, y lo digo en primera persona del plural, porque sí que es cierto que, ya sabéis que yo siempre digo que soy la primera que levanta la mano, no soy ni para nada, ni pretendo ser perfecta, y hay cosas que todavía me cuestan, ¿no? Sobre todo de estas leyes hay una que me cuesta francamente mucho, pero porque va en contra de probablemente cómo nos han educado, ¿no? O al menos cómo me ha educado a mí en este caso. Pero como no me quiero adelantar, vamos a ir viendo cada una de ellas. La ley del valor. ¿Por qué es tan importante? Y quizás por eso empezamos por la primera, la ley del valor. Veréis, siempre os he contado, y lo cuento en todas mis formaciones y lo cuento en multitud de episodios, y cada vez que me entrevistan, cuando me dicen cuál es una de las cosas que consigas para que tu cliente al final se decante por ti o porque quieran comprarte a ti en vez de a otro, ¿no? Y es por cómo seamos capaces de transmitir el valor de lo que estamos vendiendo. Y atención, no solo que seamos capaces de contar esos beneficios, es que tenemos que ser capaces de transmitir, sin engañar y sin hacer ningún tipo de estratagema, tenemos que ser capaces de transmitir todo aquello que tu cliente, y nos centramos en el mundo de la venta, pero lo puedes extrapolar a cualquier otra faceta, tenemos que ser capaces de transmitir todos aquellos beneficios, aquello que le va a mejorar la vida a tu cliente, de manera que perciba que lo que tú le das, que ese valor que tú le aportas es superior a ese beneficio que tiene. Esto se hace conociendo a tu cliente, y aquí sí que me centro en la parte de las ventas, conociendo a tu cliente, habiéndolo escuchado, habiendo investigado, habiendo hecho toda esa labor de averiguar dónde le duele el zapato, para que tú seas capaz de transmitir con todos los argumentos y con toda la veracidad y con toda la ética, cómo le puedes ayudar con ese producto en concreto. ¿Por qué creéis que hay veces que, y a ti te pasará también muchas veces como comprador, por qué compras a lo mejor la misma barra de pan en una panadería que la podrías comprar en la otra, pero se la compras solo a uno, ¿no? Pues porque probablemente estás recibiendo que el servicio que te dan, que el valor que te aportan es mayor al que te aportan en el otro sitio, incluso siendo la misma barra de pan. Entonces tú has generado, esto ya sabes que es una relación de confianza, una conexión con esa persona, pero porque te está dando mayor valor. Tú percibes, fíjate que te está dando una barra de pan, pero tú percibes que lo que estás recibiendo es superior al beneficio que te ofrece esa barra de pan. Pues yo qué sé, pues porque a lo mejor te la guarda como a ti te gusta, y aunque cierre a las 2, como está por ahí terminando de recoger, tú se la puedes recoger a las 2:30 si llegas. Me estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Pero se trata de que al final tú como comprador, y a veces lo vemos más fácil cuando somos nosotros los que compramos, ¿no? Tú como comprador, frente al mismo producto, obtienes mayor valor o mejor servicio, obtienes algo diferencial, obtienes más valor. Entonces, como tú percibes que tienes mejor servicio y mayor valor, prefieres comprar a esa persona. Esto si lo extrapolamos fuera del mundo de las ventas y lo extrapolamos a la vida, porque hay personas con las que tienes mejor relación de amistad
o mejor relación de lo que sea frente a otras, porque esas personas te aportan mucho más de lo que te puede aportar otra persona. Percibes que el valor que te da esa persona es superior al que te da otra, sin que nadie sea mejor que nadie, simplemente percibes las cosas de manera diferente. Así que aplica la ley del valor, dale una vuelta a cómo estás contando las cosas, da una vuelta a lo que conoces de tu cliente para ser capaz de transmitir ese valor de manera que tu cliente, incluso compitiendo con el mismo producto en tu competencia, te elija a ti porque percibe que tiene algo diferente que no le dan los demás. Ese valor que tú das adicional es el que va a marcar la diferencia a la hora de obtener tus resultados y sobre todo a la hora de que tu cliente quede satisfecho, que también se trata principalmente de eso. La segunda de las leyes es la ley de la compensación y fíjate que va muy ligada con lo anterior, ¿no? Al final, y esto, bueno, yo siempre lo cuento también, cada vez que me dicen alguien y cada vez que leo un libro de ventas, te empiezan absolutamente todos por esta parte. Tú eres como el director general de tu compañía, aunque trabajes para otra empresa. Tú eres el responsable de tus ingresos y tus ingresos están directamente relacionados con el número de personas a las que sirves, pero atención, especialmente relacionados con la calidad de servicio con la que estás atendiendo a esas personas. Si tú no estás obteniendo los buenos ingresos es porque no estás haciendo una buena labor o no la estás haciendo en el cliente adecuado. Entiéndeme, que no, esto no es... Hay momentos de crisis, todo lo que tú quieras, pero si tú no te estás dirigiendo como tienes que dirigirte al cliente al que tienes que dirigirte o te estás circunscribiendo a atender a 3 clientes porque es mucho más cómodo atender a 3 que a 30, tus resultados van a ser los de 3 clientes y no los de 30. Y estoy de acuerdo contigo que es más fácil dar calidad a 3 clientes que a 30. Pero bueno, ¿qué pasa si de esos 3 pierdes 1 o pierdes 2? Ahí ya tienes que empezar a ver cómo tienes que trabajar para hacer las cosas. Se trata de buscar el equilibrio, de manera en que todos tengan una buena calidad de servicio y tú atiendas cada vez a más personas. Veréis, esto es una frase que se repite muchísimo y es la de tienes que buscar la manera en la que entregues más valor a más personas. Esa es la manera de conseguir mayores ingresos, entregando más valor a más personas. Persona puede ser física, jurídica. Al final se trata de atender a mayor cantidad de clientes. A cuantos más clientes atiendas, está claro que más ingresos vas a tener. Sí, a lo mejor tienes que plantear cómo reestructurar tu compañía porque de repente empiezas tú solo, sobre todo si estás emprendiendo. Eres un emprendedor, empiezas a atender y de repente hay una diferencia entre atender y morir de éxito o atender y organizar. Por eso es muy importante cuando estás emprendiendo que empieces a pensar cada cosa que haces de manera en la que esto, ¿cómo lo puedo delegar para que en algún momento determinado, si yo no lo hago porque no quiera o porque no pueda, quien tenga que asumir esa tarea tenga claro cómo se hace desde el principio? Y eso solo se hace cuando tienes la visión desde el inicio, porque cuando estás hasta aquí arriba, cuando estás hasta las cejas y no puedes más de trabajo, ahí es muy difícil que encuentres el momento para sentar y procedimentar y montar cómo es todo tu sistema de negocio. Eso tienes que hacerlo en el momento en el que empiezas a producir, en el momento en el que empiezas a contar. Por ejemplo, mi podcast, ¿cómo lo hago, no? Pues es muy fácil. Si yo ahora cojo y me siento, me lleva 3 minutos escribir cómo preparo un episodio del podcast, cuáles son los pasos. Incluso tengo un check, ya sabéis que utilizo mucho Notion, tengo un check en el que voy marcando cada una de esas cosas. Pues esto que te estoy contando para un podcast es lo mismo de cómo busco clientes, cómo presento clientes, cómo diseño el producto, cómo presto el servicio. Todo eso lo tienes que ir teniendo con tranquilidad para ser capaz de que después esto, ya sea tú porque estás emprendiendo o porque seas un comercial, estás trabajando en otra empresa y te viene alguien a ayudar, tienes que saber cómo transmitir esa información. Porque aunque ya sabemos que cuando viene alguien a ayudar al principio te da más trabajo, es más fácil que te dé menos trabajo si tú toda esa parte de raciocinio la has pensado antes. Pero me gustaría que te quedases con que eres el responsable directo de tus ingresos, te guste o no. Y yo os aseguro que, bueno, yo como os contaba, yo en esto no soy perfecta y yo también he tenido una carrera de evolución y de desarrollo personal y desarrollo profesional. Y la primera vez que leí esto decía, no puede ser. Y dije, bueno, como yo soy de voy a probar las ideas, vamos a probarlo. Y efectivamente, el momento en el que tú te pones en la función de, venga, voy a salir de mi zona de comodidad y voy a empezar a atender a más clientes. Sí, ¿me va a dar más trabajo? Por supuesto. ¿Pero voy a tener más ingresos? Claro que tienes más ingresos porque facturas más y ayudas más y sirves más, pero siempre dándoles una muy buena calidad de servicio. De nada sirve atender a 1000 clientes
si vas a dar un servicio pésimo. Para eso es mejor que busques el equilibrio mientras vas viendo si creces, si te interesa o no, en el que llega un punto en el que hasta aquí soy capaz de dar un buen nivel de servicio, 500, me lo voy a imaginar. Con 500 puedo dar una buena calidad de servicio, pero si ya voy a 550, mi calidad de servicio baja. Entonces, como eso no te interesa, te quedas en 500 y ya verás cómo consigues crecer, insisto, si te interesa. Yo creo que, la idea de esta vida siempre es crecer, desarrollarse y expandirse, pero aquí cada uno es como es y todo el mundo tiene derecho a decidir qué quiere hacer. Vamos con la tercera ley. La tercera ley es la ley de la influencia. Y verás, la influencia está determinada en la medida en que antepones los intereses de los demás a los tuyos. Y vamos a hacer aquí muchos matices. Tú tienes que velar siempre por los intereses de tu cliente, siempre. Y tienes que velar también porque toda la gente que está a tu entorno también tenga, pues en la medida de lo posible, sus intereses. Pero atención, tienes que velar por los tuyos. Y esto me habéis escuchado hablarlo muchas veces, ¿no? Te tienes que respetar a ti mismo. Pero esto no significa que tú tengas que poner tus intereses por encima de todos los demás. A pesar de que me habéis escuchado hablar muchísimas veces de que hay que empezar a ser un poco egoísta en la medida que tenemos que velar por nosotros mismos y nuestros intereses, pero no a cualquier precio. Esta es una frase que a mí me encanta, ¿no? Que tu libertad termina cuando empieza la de tu vecino, ¿no? Nadie tiene la libertad absoluta. Esto es muy bonito, pero al final tú llegas a un punto en el que no puedes hacer algo porque empiezas a interferir en la vida de otros, ¿no? Entonces empiezas a interferir en la libertad de otros. Tus intereses en algún momento van a entrar en conflicto con los intereses de otra persona. Y ahí es cuando vas a tener que ser capaz de ver cómo utilizas tu influencia sin manipular para que de alguna manera esos intereses lleguen a un punto en común. Sí, es que se produce un choque, porque a veces quizás en una conversación o quizás se existe la unión de esos intereses y somos capaces de continuar adelante si no hay ningún tipo de conflicto. Pero muchas veces vas a encontrarte con que tus intereses entran en conflicto con los intereses de tu cliente. Y ahí es donde vas a tener que hacer todo lo posible para buscar un punto de confluencia en los intereses de uno y de otro. Siempre consiguiendo el famoso win-win. No puedes perder tú, pero tampoco puede perder tu cliente. Y estamos hablando de intereses, que sé que es muy complicado. Y también te digo que hay veces que si tú vas a perder, quizás lo que te interesa es retirarte antes de ceder en algo que no quieres. Y eso es posicionarte a ti como una persona que tiene muy claro lo que quiere hacer y posicionarte como un buen profesional y como una excelente persona. Porque al final quien se respeta a sí mismo y se mantiene en su sitio es una persona que va a poder continuar hacia adelante. Y fíjate, esta es una persona que la que es capaz de retirarse y la que es capaz de velar por sus intereses y decir no, aunque parezca difícil, es una persona que va a cumplir con la cuarta ley, que es la ley de autenticidad. ¿Por qué? Porque al final, verás, lo más valioso que le puedes ofrecer a ti mismo, a un cliente, eres tú mismo, tú eres lo más valioso que hay. ¿Por qué? Porque tú eres quien mejor va a dar ese servicio, porque tú eres auténtico, porque tú eres la persona que se preocupa por ese cliente. Si te dedicas a trabajar esa autenticidad, que se trabaja con confianza en uno mismo, con formación, con continuidad, con la escucha activa, y te conviertes en esa venta, lo que llama la venta asesorada, ¿no? Te conviertes en esa persona que está al lado del cliente, esa persona que le ayuda a tomar las decisiones y esa persona que tu cliente ve como alguien que no le va a engañar. Lo ve como una persona que le está ayudando a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque eres tú, eres auténtico, eres una persona que cumple con todos los requisitos para ser confiable. Y cuando tú eres confiable, la gente te ve como alguien único. Entonces, si tú eres único, van a conectar contigo. ¿Por qué? Porque tienes algo que no les da a los demás. Eres auténtico. Y ser auténtico, de verdad, es algo maravilloso. No significa que tengas, primero porque a pesar de que haya corrientes, modas, tendencias, tú te mantienes en tu sitio porque crees que es lo que tienes que hacer y crees firmemente, esto no vale hacerlo porque sea una estrategia. La autenticidad solo surge cuando estás plenamente convencido de que eso es lo que tienes que hacer. Porque hay gente, ¿por qué te enamoras? Enamora en el sentido, no estoy hablando del amor romántico, ¿por qué te enamoras de una persona que
ves en un sitio y te convence, ¿no? Vamos a utilizar la palabra convencimiento. ¿Por qué te convence esa persona? Porque la sientes auténtica, porque hay algo que hace que crees que esa persona es así, es íntegra, es auténtica, es divertida, lo que sea, la ves como única. Y eso es lo que hace que conectes con esa persona. Pues es lo que tienes que hacer tú en el ámbito, en todos los ámbitos de la vida, pero en el ámbito de las ventas, créeme que cuando te posicionas como una persona auténtica y confiable, la gente al final va a estar contigo a gusto trabajando y va a querer seguir a tu lado. Y la quinta ley es la ley de la receptividad. Y te aseguro que esta es la que a mí más trabajo me cuesta. Y esta es la que te decía que viene muchas veces condicionada por el cómo nos han educado, ¿no? Todos somos excelentes. A mí, por ejemplo, me encanta regalar. Me encanta ayudar. Sin embargo, llevo bastante peor el recibir. ¿Por qué? Pues bueno, a veces son cosas que yo tengo que trabajar y también es porque nos han enseñado a decir, bueno, no, no hace falta, bueno, no hacía falta que me dieras nada, no, muchísimas gracias, de verdad, no hacía falta, de verdad, para poder recibir, para poder dar, tenemos que ser, la mejor manera de dar es aprender a recibir de manera efectiva. Y ¿cuál es la mejor forma de recibir de manera efectiva? Cuando te da algo, simplemente cuando te lo dan, decir gracias. Yo es algo en lo que te juro que trabajo cada día, porque me cuesta bastante recibir. Me encanta dar, me encanta ayudar, me encanta ayudar a los demás, desprenderme, hacer regalos. Me encanta toda esa parte, pero reconozco que recibir me cuesta. ¿Por qué? Pues porque te decía que muchas veces es cultural, ¿no? En mi caso, bueno, pues siempre ha sido esa educación de decir, bueno, no hacía falta y tal. Bueno, no hace falta, es que no hay que decir nada, simplemente gracias. ¿Te dan algo? Gracias. Y es algo que, bueno, pues mira, estoy trabajando últimamente, que cuando alguien me da algo o me ayuda, simplemente darle gracias a esa persona, gracias a la vida, gracias al universo, gracias a Dios, a lo que tú quieras. Siempre tienes que dar la gracia gracias a quien te lo da y a aquello en lo que tú creas, porque eso te va a ayudar a decirle de alguna manera que estás dispuesto a seguir recibiendo. Así que agradece lo que recibes, porque cuanto más aprendamos a recibir, mejor vamos a dar y cuanto mejor demos, más vamos a volver a recibir. Ya sabes que para recibir hay que dar, pero no hay que dar esperando a recibir, ¿no? Hay que dar de manera generosa y ya vendrán las cosas por donde tengan que venir para compensar ese exceso de dar que has dado al mundo, ¿no? Y nada más, os quería contar estas 5 leyes para que las tengáis en cuenta y las apliquéis cada día en cada una de las facetas de vuestra vida y ya veréis cómo vais a conseguir el éxito en cada una de ellas. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.